El subtítulo es suelos antropogénicos o suelos cosmogénicos. La próxima, por favor. Sí, he elegido de hablar del suelo precolombino amazónico, que es el suelo más sostenible, más fértil del mundo y que además puede secuestrar hasta 20% de gases invernaderos de la atmósfera. Es realmente el suelo más extraordinario del mundo. El gran experto de ese suelo es un científico de suelos llamado Johannes Lehmann, del Departamento de Estudios de Suelo de la Universidad de Cornell. Y si miran esas imágenes, vienen de su sitio web. A la izquierda, donde está mi punto, se ve mucho suelo negro. Se llamó terra preta do indio en portugués porque los arqueólogos los descubrieron por primera vez en Brasil. Y debajo de ese suelo negro es el suelo original amazónico, arcilloso y pobre de nutrientes. Johannes Lehmann ha estudiado ese suelo para su posibilidad de aplicación en la agricultura en el mundo y muestra que en ese suelo hay lo que se llama biochar en inglés, biocarbón. Es un carbón hecho carbonizado por un proceso llamado pirólisis, con muy poco oxígeno y a alta temperatura, pero solamente se carboniza, no se quema. Y de este lado hay un suelo degradado. Bueno, la próxima, por favor. Quise mostrar que ese conocimiento que se ha esparcido muy rápido en el mundo está utilizado en Estados Unidos, en Escandinavia y muchos otros países. Y quiero subrayar que Johannes Lehmann llama y todos los sitios que hablan de ese suelo, lo llaman antropogénico, que quiere decir hechos por los humanos. En este caso, los humanos precolombinos de la Amazonía. Y ha sido fechado sus estratas más antiguas a 8.500 años. Y todavía sigue fértil. Esos suelos donde los encuentran los campesinos brasileños o donde sean, los utilizan. No saben que vienen de los indios, por eso que se llama terra preta do indio, pero no saben hacerlo. Y claro, Lehmann ha hecho conocer cómo se puede regenerar. Yo, en mi centro, en la ceja de selva peruana, amazónica, en Lamas, cerca de Tarapoto, en San Martín, lo regenero con mis colaboradores indígenas, mestizos, y lo hacemos de manera accesible, utilizando para pirólisis biomasa que se descarta y que entonces es gratis. La próxima, por favor. Eso es un mapa arqueológico de la cuenca amazónica y los puntos en rojos indican centros ceremoniales. Los azules, asentamientos circulares de terraplenes. Los blancos, asentamientos fortificados. Y en amarillo, creo que hay un amarillo, terraplenes con grandes plataformas. En negro, otros sitios habitados. Entonces se ve que ahora ya sabemos que la Amazonía
De hecho, según los arqueólogos, es la cuna de la civilización en las Américas. Las civilizaciones más antiguas de las Américas se encuentran allí, así como la cerámica. La primera cerámica de la hemisfera occidental de las Américas se encuentran allí. He elegido la próxima como ejemplo. La próxima, por favor. Ya lo mostró Ricardo Chirinos, me di cuenta. Es el sitio arqueológico de Monte Grande en la alta Amazonía peruana con Tierra Negra, ¿no? En la región de Jaén, donde, como nos los dijo Ricardo, donde hay la curva del Marañón y donde se puede ir desde la selva hasta la sierra. Y he elegido ese ejemplo porque no es tan lejos de Lamas, es mucho más al norte, pero es la misma, digamos, ecología. Porque quería ilustrar con la próxima imagen, por favor. Viene de Monte Grande, ¿no? Y aquí, no sé si lo pueden ver suficientemente bien, aquí hay una tumba con un esqueleto que tiene esos caracoles como un collar. Y aquí a la derecha hay una foto contemporánea de la editorial limeña Apusgraf del maestro Juan Flores de Pucallpa, con su collar de los mismos caracoles, su mapacho. Y aquí está la liana de ayahuasca. La he elegido porque hay una continuidad, para ilustrar la continuidad entre las culturas, por ejemplo, donde en Lamas es la cultura dominante o más numerosa, que se llama Quichua Lamas. Juan Flores, él mismo es Ashaninka, creo. Y las culturas precolombinas amazónicas. Y la otra cosa que hay una continuidad es que, como aprendimos de Ricardo Chirinos, que esa tierra preta, que nosotros en mi centro la hemos llamado Yanachpa, que es quechua para tierra negra, la Yanachpa está llena de cerámica quebrada, absolutamente llena. Y los escritos de Johannes Lehmann no dicen nada. Dice, oh, debe venir de unos basureros, ¿no? De los asentamientos precolombinos. Pero eso no puede ser porque se encuentra en todos los sitios donde hay tierra negra, donde hay Yanachpa, en todos. Entonces no depende de ser cerca de un asentamiento o cerca de una tumba. También se encuentra en tumbas de mujeres, que son las ceramicistas, como los quichualamas, las ceramicistas son las mujeres. Y yo aprendí de mi colaborador quichualamas que su abuela todavía hace ofrenda a los espíritus de la chacra con lo que llaman shaño. Shaño es pedazos de cerámica, ofrendas. Y entonces descubrimos que se hace todavía. No todo el mundo lo hace, pero todavía existe esa tradición. La próxima, por favor. Aquí he elegido esa foto, esa cita no se ve todo, es la declaración de la comunidad quichua de Sarayacu. Sarayacu es en Ecuador, pero los quichuas de Sarayacu y los quichuas de Lamas son la misma etnia, hablan
el mismo quichua y tenían y todavía tienen relaciones matrimoniales y solían ir de peregrinaje a los cerros de la Sal en el Cerro Escalera. Y voy a leer, porque esa comunidad ha hecho algo absolutamente extraordinario y no tengo tiempo de explicar, pero han escrito, y es gracias a mi colega Stefano Parese, el antropólogo italo-peruano, que me lo trajo, porque él trae sus estudiantes a Sarayaku, y me trajo eso en 2018. Y es una cita de su publicación que es pequeñita. Para los pueblos y nacionalidades originarios que habitamos en la Amazonía, la selva es viviente, es causa sacha, está habitada por seres protectores que aseguran celosamente el equilibrio en la fragilidad de los ecosistemas y las relaciones con los seres humanos. Las cascadas, las lagunas, los ríos, los pantanos, los moretales, los saladeros, los grandes árboles y montañas tienen sus seres protectores, son runayuk, y runa, como ustedes saben, quieren decir persona. Estos sitios son pueblos constituidos por los seres que tienen una vida semejante a la del ser humano. De la relación continua con los seres protectores de la selva depende la perpetuidad de causa sacha, la selva viviente. Por tanto, el mantenimiento de la diversidad de la vida. Ello, a su vez, permite el equilibrio natural y la armonía vital entre los seres y nuestra propia continuidad como pueblos. La selva viviente es donde empieza y donde se ejerce la vida de los pueblos originarios. Causa sacha es en sí mismo un ser con quien se comunican los yachakuna, los curanderos, para recibir los conocimientos y transmitirlos con el apoyo de otros sabios y sabias. Todo este aprendizaje orienta y guía a los pueblos amazónicos hacia el sumac causa. Causa sacha es la fuente principal del sumac causa y como tal proporciona un espacio de vida para sus poblaciones diversas y revitaliza sus aspectos emocionales, psicológicos, físicos y espirituales. He escogido eso como no la voz de la cosmovisión quichua en la Alta Amazonía. La próxima, por favor. Hello, por favor, ¿alguien? La próxima. Gracias. La próxima, Francisco. Eso es, no se puede hacer más grande, ¿no? Tomar toda la pantalla no es posible. Poner tipo presentación, por favor, Francisco. Se vería mejor. Gracias. Uf, pero se mezclaron. Yo no sé por qué ha venido eso. Bueno. Esa foto que hemos tomado con uno de mis colaboradores, Quichua, es que hemos tratado hemos ofrecido a la UGEL de Lamas, de la provincia de Lamas, de enseñar la regeneración de ese suelo, porque la provincia y todo el departamento, de hecho, padece de una deforestación terrible, una de las más altas en el Perú. Y entonces, los pequeños agricultores, que sean mestizo o quichua, no tienen suficiente bosque para que hagan una agricultura de roza y quema sostenible. Y me han pedido de ayudarles, sabían que yo trataba de hacer esto.
Y una manera de difundirlo es enseñarlo a través de la UGEL. A ver. Sí. He escogido el término cosmogénico basado en lo que Stefano Varese ha escrito sobre las cosmovisiones indígenas, que las características como cosmocéntricas, y de allí viene cosmogénico. Entonces, Johannes Lehmann, el científico de suelo, llama esos suelos antropogénicos. Y yo quiero argumentar que no son antropogénicos, son suelos cosmogénicos, hechos por todos los seres de la selva, que sean los árboles, los ríos, la luna, el agua, el sol, todos, los animales y los humanos, todos juntos, ¿no? No solamente los humanos. Por eso que lo llamo un suelo cosmogénico. La cosmovisión moderna occidental es antropocéntrica, totalmente, como se dijo, varias exponentes lo dijeron, porque su materialismo fue, en palabras del célebre escritor hindú Amitav Ghosh, la creación de una pequeña élite varonil europeo. Sacaron a las mujeres, sacaron a todos los que no eran adinerados y ellos solos hicieron lo que se llama la revolución científica, pero es mal llamada. Se debería llamar la revolución mecanicista. Y eso lo tengo de un colega biólogo. Y ahora cito a Amitav Ghosh, que es de la India, es bengalí. ¿Cómo y cuándo un pequeño grupo de humanos llegó a creer que otros seres eran incapaces de articulación y agencia? ¿Cómo pudieron establecer la idea que los no humanos no tienen ni voz ni mente, como la sabiduría dominante de nuestro tiempo? Esto es esencialmente otra idea de la élite que que ganó terreno con el avance de la metafísica mecanicista. Y eso acaba de publicarlo en un... Él es novelista, pero tiene un doctorado en antropología y su último libro no es una novela, es magnífico. Acaba de salir, La maledicción de la nuez de moscada. Entonces, por eso quiero o me siento obligada de tratar de hacer algo, claro, es casi una caricatura porque tenemos muy poco tiempo, pero es importante presentar esa cosmovisión moderna occidental. Tiene, claro, raíces mucho más antiguas, pero cómo la vivimos ahora, cómo emergió en los siglos XVI y XVII, es cuando realmente la modernidad emergió y se puso en todas las instituciones del Estado-Nación. La próxima, por favor. Aquí traigo una representación, hay varias, es una, de la cosmovisión medieval y duró hasta el Renacimiento, la cosmovisión del campesinado oral, de los filósofos ocultistas y de otras personas, y que se llama Anima Mundi, el alma del mundo. Y lo que quiero también decir es que las llamadas brujas, muchas de ellas eran chamanes. Había unos varones también, pero mayormente mujeres. Y eso de
de aniquilar el chamanismo se rebota muy antiguamente. Empezó con el emperador romano Teodosius en 396, si no me equivoco, que cerró los misterios de Eleusis en la Grecia antigua, que duraron casi 2000 años, donde se utilizaba una planta psicoactiva. Y esa cosmovisión es la visión de un mundo sagrado, íntegro y vivo, donde todo es vivo. Nada de un mundo mecánico, insentiente, sin mente, nada de eso. Mucho más parecido a la cosmovisión que leí de los quichuas. La próxima, por favor. Bueno, el Papa Inocente VIII, aquí, en 1484, es decir, antes de Colombo, llegando a las Américas, declara las llamadas brujas herejes, así como a muchos de los filósofos ocultistas. Pero la persecución de tales personas empezó antes. Al final del siglo XVII, la erradicación fue completa y exitosa. Y eso me parece, según lo que yo he podido aprender, es único a Europa del Oeste. La época de la hoguera, donde quemaban viva las brujas, los brujos, eso es los tiempos de la hoguera y de las guerras de religiones entre la nueva iglesia protestante que salió en 1521 y los católicos, quemaron a las brujas y muchos de los filósofos ocultistas que eran letrados, no eran orales. Y para restablecer, porque entonces eso quiere decir que la ley y el orden estaba totalmente quebrado. Hubo ese conflicto entre los protestantes y los católicos devino en la primera parte del siglo XVII la guerra de 30 años, donde se mataron, ¿no? 35% de la población de Europa murió en esa guerra. Entonces, era una catástrofe de la ley y del orden. Para restablecer la ley y el orden, una élite de varones, los futuros científicos, inventaron, insisto en esa palabra, inventaron una cosmovisión mecanicista de un cosmos insintiente, desprovisto de mente y de sacralidad. Tenían que alejarse completamente de la religión, de lo sagrado y de sus pasados ocultistas. El nuevo paradigma se basó sobre un fundamento completamente afuera del chamanismo y del ocultismo, así como de las religiones católicas y protestantes. Un paradigma enteramente antropocéntrico que domina hasta hoy en día en las instituciones de los Estados-naciones. La próxima. El nuevo paradigma. Aquí tengo una impresión, una imagen de la época de lo que aquí está Robert Boyle, que inventó el laboratorio público y el método experimental científico acerca de la mitad del siglo XVII, utilizando su aparato famoso, la bomba de aire aquí, sobre un globo de vidrio. De un cosmos desprovisto de mente, vida y sacralidad, adaptado a la visión cristiana aceptada de la divinidad trascendiendo a la creación, así como de la inferioridad del plano terrenal.
un paradigma totalmente opuesto a la cosmovisión de Anima Mundi, vista como herética y exterminada exitosamente. En 1685, Robert Boyle, creador del laboratorio y la metodología científica experimental, ha escrito lo siguiente: la veneración con que los hombres están imbuidos por lo que ellos llaman naturaleza ha sido un impedimento desalentador para el imperio del hombre sobre las criaturas inferiores de Dios. La colonización de las Américas, las Indias y el sistema esclavicista había ya empezado al principio del siglo XVI. El imperio sobre las criaturas inferiores de Dios comprendió ambos los no humanos y lo humano. Esta práctica colonizadora empezó con el campesinado oral europeo y sus tierras comunes, que fueron cercadas, y fue exportado al mundo. La siguiente. Después de más de 3 siglos del paradigma materialista, había muchas imágenes que hubiese podido escoger, pero esa de un ave marino muerto y se ve que tiene adentro del cuerpo, tiene plástico. Para mí, cuando lo vi la primera vez, uy, casi estuve llorando, es horrible. La naturaleza se transformó en recursos naturales que existen solamente para el uso y la explotación de parte de los humanos. Primero los europeos y luego muchos de los humanos en el mundo perdieron sus relaciones cósmicas como resultado de la colonización que exportó el nuevo paradigma al mundo, declarándolo universal. Los Yachacuna fueron erradicados y la vida y el equilibrio de la vida de la naturaleza y su diversidad han padecido tremendamente como resultado. También han padecido los humanos, especialmente en el norte global, con epidemias de enfermedades mentales y adicción que están creciendo. Y quiero terminar esta presentación brevísima con un video tomado por mi colaborador en mi centro, Roiner Sangama Sagamba, de las ofrendas que hacemos, porque siempre he traído, yo enseño en el verano a pregrados de Estados Unidos y Canadá, y les pido a mis estudiantes de juntarse, no los obligo, pero muchos de ellos se juntan a esas ofrendas. Bueno, el próximo es el video. El próximo, por favor. Sí, ahora hay que empezarlo. Hay que ponerlo más alto. Un poco más alto la música. Pachamama. Una caipuncha ñuka yaikuni uy waynakuna alpin shamuni pusha tukuy wiwaykuna allpanipa ashwa mikunanpa chayrayku chunkinimanta pacha wasikipi yaikuni. Todos, en esta mañana estamos reunidos para pedir permiso a nuestra Pachamama para ingresar y recolectar los microorganismos del monte, que estos nos van a servir para nuestra buena producción, para mejorar la producción, la cosecha, y para eso te pedimos permiso para ingresar. Gracias.
Anyay Sachamama, Kushi Kuikuru Kutinikani, Tuku Waikuna Kusamuspaikni, Anyay Chitu Kanta. Anyay Sachamama. Gracias, Monte, y agradecemos por llevar tus hijos, porque los microorganismos son como tus hijos. Te agradecemos por brindarnos y por volver todos contentos. Muchas gracias. Tata Inti, Mama Kija, Sachamama, Payaj Panyuka, Karani Afenita, Kushiku Ipuru Kani Kam, Maipin Kaiwan, Kawan Yuka Kausani, Maipin Tukui, Anyekichi, Kaiwainakuna, Shamunampa, Kawa, Imanami, Yukanjikuna, Karanisapa, Anyayajpa. Anyay Tata Inti, Mama Kija, Shamui, Pukunachipa Chay, Burunkunata. Gracias, tierra. Gracias, agua. Gracias, sol, gracias, luna. Por darnos de comer. That we speak the same language of the earth and the sky and the water. I'm inspired and touched to see the kids a part of this tradition of their ancestors and sharing it with us. I hope that we continue to be inspired and to be taught by Mother Earth, and that we continue to value what she offers us and we continue to be in relationship with her. Anyay Mama Pachamama, Anyay Sachamama, Anyay todos. Tatainti, Sutinti, Manaki, Sutinti. Para nosotros, a la Madre Luna, la Sol, que nos brinda todos los días su iluminación, queremos dar un pago a ella, porque realmente, gracias a la tierra, gracias al sol, gracias a la lluvia, producimos estas semillas que sirven para compartir con la familia y también con todo la televisión. Una vez por todas, esperando que esto haga la maquilla, la 20, que hacemos cada cosecha y cada siembra. Y por lo tanto, yo hago esta ofrenda o hago este pago a toda esta tierra que nos da vida, nos da salud, nos da comida. Bueno, no sé qué hora es, si tenemos un poco de tiempo. Claro, mi miniatura, caricatura de la historia de la modernidad, del paradigma mecanicista, no sé si ha podido tener sentido, ¿no? Porque fue tan rápido. Pero con el video quería mostrar lo que todos ustedes saben y muchas personas han hablado de eso. Que yo en mis cursos para estudiantes de universidades de Estados Unidos y Canadá,
a mi manera de ver, si no cambiamos esa cosmovisión, ese paradigma mecanicista, mismo si hacemos una agricultura de biochar basada sobre la yanachpa amazónica, sí, va a mejorar las cosas, va a secuestrar, va a mejorar la crisis climática, va a mejorar la salud del suelo, la salud de los humanos, pero tarde o temprano vamos a tener los mismos problemas por razones que se hicieron muy claras, especialmente en las presentaciones de hoy. Porque como lo dijo Boyle, ese paradigma es para el imperio esa élite de varones sobre los seres inferiores y la naturaleza, ¿no?, del mundo. Entonces, es absolutamente, a mi manera de ver, necesario cambiar ese paradigma que nos ha llevado a la catástrofe. Y la ironía es que, ¿no?, todo ese progreso, ese desarrollo, esa riqueza, supuestamente para ayudar a nosotros, los que vivimos en el norte. ¿Y qué ha hecho? Ha creado epidemias crecientes de suicidio, de adicción, de muchas enfermedades mentales, que las terapias que existen no pueden resolver. La gran ironía que viene de la gran generosidad de los espíritus y las deidades es que la única cosa que puede, que es exitoso en sanar esas epidemias son las plantas chamánicas. Todas las plantas chamánicas. Y la están estudiando. Tristemente tiene que ser el estudio científico, porque es la única cosa que es reconocida como válido, ¿no?, como conocimiento cierto y válido. Pero es casi una contradicción. Funciona. Parece que los que vienen, que son voluntarios, muchos de ellos están muriendo de cáncer y son muy ansiosos. Y con una sola inyección de psilocibina, de los hongos mágicos de la Sierra Mazateca, en México, ya se sanan y se transforman. Pero, hay un pero enorme, es que eso no se puede hacer. Todas las plantas sagradas, que son plantas chamánicas y que no son plantas o hongos adictivos, ninguno de ellos, fueron declaradas en 1970 juntas con la cocaína, la heroína, el oxycontin, que es una medicina que te adictas, y otros adictivos, sin diferenciar. Para mí, eso exprime el último estallo de esa ira tan vieja, tan anciana del occidente contra el chamanismo. Y el chamanismo, las plantas sagradas, como lo dijeron otros, nos hicieron quien somos. Homo sapiens sapiens, los humanos, en las cuevas paleolíticas, las más ancianas, hay chamanismo. Del chamanismo fuimos lo que somos, ¿no? Pero el occidente ha tenido una rabia contra
contra estas. Ambos los protestantes como los católicos. Y claro, los filósofos naturales, los futuros científicos que hicieron la revolución mecanicista, tenían que alejarse totalmente de cualquier cosa religiosa, porque eso creaba conflictos. Y cualquier cosa chamánica, ocultista. Y Robert Boyle, fue en su juventud alquimista, que es una forma de filosofía oculta. Y entonces él tenía que mostrar de manera muy obvia que él no era filósofo ocultista. ¿Qué hacían los filósofos ocultistas? ¿Cuál es la característica que él se alejó, que cambió totalmente? Es que tenían en sus gabinetes secretos, sí utilizaban instrumentos para hacer preguntas a la naturaleza, pero preguntar a la naturaleza era al mismo tiempo, era refinar su propia alma, su propio ser. No había división, como es en casi todas las otras civilizaciones y culturas no occidental que como antropóloga he leído o he vivido, ¿no? Somos únicos, los europeos, somos únicos en esto. Y a mi manera de ver, yo me jubilé de la academia porque ya no podía soportar, que no podía mostrar mi lado que fue visto como espiritual, es decir, mi relación ritual con la naturaleza y los espíritus, digamos. Eso no era aceptable. Y yo ya no lo soporté, no quería. Y me jubilé y me vine, bueno, ya empecé a venir con Praktec y quise continuar y hacer algo muy distinto. Y en los cursos de verano que yo dictaba sobre espiritualidad indígena y ecología, yo trataba de introducir a los estudiantes a reconocer que la naturaleza no es una máquina. Creo que me quedo aquí. Muchas gracias. Y podemos tener una pequeña conversación. Hola, Ricardo. Sí, te decía, Frederick, aquí hay algunas, en primer lugar, amigos que te dicen, te comento, brillante exposición, Frederick, ¿cómo podemos acercarnos al Causa y Sacha? Lo que aquí también preguntan, por ejemplo, ¿ha habido diálogo entre esas tradiciones alquimistas con las tradiciones andinas, por ejemplo, con personajes como Garcilaso? Hacen una pregunta que lo traslado. Y bueno, y felicitaciones, todos son felicitaciones, por supuesto. Ay, gracias. Frederick. Me parece Entonces, que fue muy aquí, esquemático, muy caricaturista, no, pero gracias. creo que abre, como siempre, la posibilidad de todos los amigos que estamos, por favor, si habría alguna pregunta para Frederick, tenemos unos minutos. Eso de Garcilaso, no lo sabía, Sí. es fascinante porque una de las cosas que siempre me sorprendió es que en Europa erradicaron exitosamente el chamanismo y los chamanes. Ambos, los católicos lo hicieron y los protestantes en Escandinavia, con los samis, los indígenas del norte, ¿no? Muy norte.
Pero en las Américas no, aunque tenían las leyes de extirpación de idolatría y todo eso, no lo lograron. Tiene que ver algo con eso probablemente. Felizmente no lo lograron, felizmente. Claro, claro. Está abierto, amigos, desde la Sierra Mazateca te manda un saludo, desde la Sierra Mazateca te mandan saludos. Una pregunta, ¿por qué los europeos llegaron a ver hacia el mundo? Si antes celtas y demás eran animistas. ¿No fue por el monoteísmo que coloca lo sagrado fuera del mundo empírico? Sí, eso es el meollo del asunto. Dios está encima de su creación, afuera y encima. Y lo terrenal es inferior. Es inferior. Bien, siguen llegándote felicitaciones. Sin número de felicitaciones, Frederick. No, que te lo voy a pasar, te lo vamos a pasar. Hugo, quisiera hacer una pregunta, ¿se puede? Sí, adelante, por favor, Jackie. Sí, adelante. Quería saber su opinión. La opinión de la Pon tu doctora video. Frederick. Pon tu video, Jackie. Quiero saber quién es. ¿No? No te veo, Jackie. Ah, hola, aquí está. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo Quería estás? saber su opinión. ¿Cómo cómo recuperar una espiritualidad compenetrada con la naturaleza en las ciudades? Ya que en el mundo es la mayor parte de la población la que está viviendo en ciudades, y aquí en el Perú las ciudades intermedias están creciendo bastante. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Tenemos poblaciones ya, muchas ciudades que pasan los 100.000 habitantes y necesitamos unirnos al entorno regional. La capital de Lima tiene más de 10 millones de habitantes y en muchos sitios hemos perdido la perspectiva de la unidad que habían de las Huacas acá en Lima, ¿no? Y bueno, quisiera sus comentarios. Bueno, también de ver la naturaleza separada de la cultura y las ciudades es también una hechura de el paradigma mecanicista, de la revolución mecanicista. No hay una naturaleza afuera de la ciudad. Está en la ciudad. Hay el cielo, hay las nubes, hay árboles, hay pájaros, hay animalitos, ratas, claro, mucho más en las ciudades, pero y en la India la rata es sagrada. Hay un templo, es sagrado a Ganesh, el dios con la cabeza de elefante, y tiene su templo donde las ratas, y vas descalzo, porque en los templos tienes que ir descalzo. Así que nosotros tenemos esa idea, uy, las ratas es feo y malo, etc. Pero hay vida, hay agua, hay aire, hay nubes, hay sol, hay luna, hay árboles, aunque pocos, pero hay. Es decir, que de pensar que debemos vivir en la selva amazónica para ser uno con la naturaleza, entre comillas, a mí me parece no es necesario. Yo vivo en la ciudad cuando no estoy en Lamas, mi centro felizmente, y lo quise así, así está lleno de árboles y de flores y de...
y de pájaros, siempre cantan. Pero en Cambridge es una ciudad, pero hay árboles. Y cuando el sol brilla, las hojas brillan, y veo la luna, ¿no? Y las fases de la luna, y veo como, y a veces el viento sopla muy fuerte y lo oigo, bueno, y hay ardillas, hay pájaros, hay conejos. El Harvard Square, que es muy cerca de mi casa, ha sido colonizado por ¿cómo se dice? Ese pájaro que se come, en francés se llama dinde, y en inglés se llama, con mis idiomas se me cruzan y no me acuerdo, pero es una ave enorme así. Han colonizado y se pasean con todos sus hijos y sus parejas bien tranquilamente donde pasan, y todos los carros se paran para dejarlos pasar. Y los conejos han colonizado a Cambridge, están en todos los sitios. Bueno, estoy diciendo eso solamente para repensar, ¿no? lo que llamamos naturaleza y no verlo afuera de la ciudad y afuera de nosotros mismos. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta, Hugo? Sí, Gracias. adelante, por favor. Hola, Adelante. Frederick. Omar. Un poco complementando esa idea sobre la relación con el ocultismo. ¿Dónde si estás, nosotros- Hugo? ¿Dónde estás? Está, ahí te levanta la mano. Omar, Hola. levanta la mano. La- Hola. que la Hola. pantalla la tengo por otro lado. No sé qué ha pasado, pero cuando empezó el proceso pues, de extirpación de idolatrías, las prácticas no cesaron, ¿no? O sea, las prácticas del culto a las huacas se mantuvieron, ¿no? Inclusive, por ejemplo, los españoles que vinieron, la mayoría no eran letrados y practicaban cosas como, digamos, brujería, hechicería, ¿no? Y inclusive hay algunas crónicas que indican que contrataban a ex sacerdotes andinos para hacer daños o hacer, habían juicios de esa. Entonces han habido interacciones también entre esos conocimientos que tuvieron que ocultarse, tanto los europeos, que en España también pues se practicaba bastante, ¿no? O sea, no, tampoco, inclusive ahora todavía se sigue practicando ya como etiqueta de brujería, de hechicería, pero se sigue haciendo. Entonces, por ejemplo, si hacemos una historia de el curanderismo, que no es una pureza, digamos, ancestral, sino también ha habido procesos de hibridación, podríamos encontrar en esa historicidad de las prácticas curanderiles actuales, tanto de los Andes, de la costa y de la selva, un diálogo entre estas tradiciones que siguieron practicándose en Europa y las tradiciones chamanes, por ejemplo, la introducción de los perfumes o una serie de prácticas que inclusive vienen desde Oriente, ¿no? Y que han llegado también y que ya no se podría inclusive decir cuál es el origen, porque ya es parte ya de la práctica. No sé, ¿cómo ves ese comentario? Sí, tienes total razón, pero llegó a ser en el ámbito oficial, digamos, el ámbito de poder en Europa del occidente, muy peligroso estar involucrado en tal prácticas. Peligrosísimos. No podías ser, entre comillas, exitoso, es decir, tener una posición alta, y ciertamente no podías ser filósofo natural, ¿no? Y después científico. No era posible, no, era imposible. No podías ser
no podías tener ninguna posición. Entonces eso era cosas que se hacía muy debajo del radar por gente en general orales, y después cuando la escuela devino obligatoria y que casi todo el mundo podía leer y escribir, por gente rurales o gente marginalizadas. Siempre ha sido exitosamente puesto afuera del poder, del centro del poder. Y lo que quería enfatizar es que la cosmovisión o el paradigma mecanicista moderno no se entiende. Es como es para no ser ni religioso ni brujo, para llamarlo de alguna manera, ¿no? O ocultista. Entonces, inventaron una base sobre la cual fundar un nuevo conocimiento que era completamente afuera de las religiones, que en ese tiempo era protestante y católico. Había judaísmo, pero era considerado como muy malo, sino herejes. Y también afuera del curanderismo. Entonces, lo que quise enfatizar es que la naturaleza de ese paradigma, que fue inventar, como dije, inventar esa base puramente materialista. Pero el pero que no pude enfatizar es que dicen, eso es la realidad. Y eso es universal. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo, los humanos tenemos los mismos sentidos, los ojos, los oídos, el tocado, todo. Y es el mismo mundo ahí afuera de nosotros. Entonces, es un conocimiento universal. Lo que yo argumento en mis escritos es que esa adicción, y la llamo una adicción a la certeza universal, que empezó con la Iglesia romana, que tenía un monopolio de la educación. Toda educación era de la Iglesia, no había afuera. Y para esa Iglesia había una verdad. Y ellos decían qué era verdad y lo que no era. Y tenían el poder de decidirlo, ¿no? Con los protestantes eso se quebró. Y los protestantes dijeron, no, nosotros tenemos la única verdad. Entonces había dos únicas verdades. No puede haber dos únicas verdades. ¡Bum! Creó el choque. Entonces, lo que hicieron los filósofos naturales, se entiende por qué lo hicieron. Para sacarse de esos conflictos que no cesaban, establecieron una nueva base para un nuevo conocimiento que tenía que ser completamente afuera de lo sagrado, que sea protestante, católico o del chamanismo, que se llamaba brujería en ese tiempo, ¿no? Tenía que ser afuera de todo eso. Y eso se entiende porque se mataban, literalmente. Y yo leí obras de historiadores y les digo que lo que han mostrado en la tele de los Al-Qaeda de brutalidad en Francia, mi país, en esas guerras de religiones, era tan, sino más brutal, horrible, ¿no? Entonces tenían que salirse de eso y entiendo por qué inventaron eso, pero no se enseña así, se enseña y de cierta manera es muy, la palabra castellana no me viene, es slippery, es decir, el concepto de que la realidad
natural es universal, lo que existe es universal, parece obvio de cierta forma, ¿no? Todo el mundo dice, eso es rojo, eso es un árbol, es un pájaro, que es afuera y es lo mismo, pero así no es. Eso viene del desconocimiento de otras civilizaciones y otras culturas. O simplemente dicen esas culturas son supersticiosas, no son desarrolladas, son esto, son lo otro, y lo descartan. Pero tiene cierto encanto, ¿no? Porque se ha expandido en el mundo entero. El mundo entero ha sido colonizado por esa metafísica materialista. En parte porque, a mi manera de ver, porque ese conocimiento nuevo está afuera y es el único. Bueno, yo no he revisado todos los conocimientos del mundo, pero he vivido años en la India, he vivido en Perú, me crié en Marruecos, suficiente, y he leído mucho para enseñar la antropología, suficiente para decir que es atípico de la mayoría de las culturas y civilizaciones que he conocido o he leído. Es decir, de decir que la naturaleza o lo que también eso es una construcción moderna, ¿no? Que la naturaleza es afuera de nosotros, ¿no? No tiene mente, no tiene vida, no tiene sentimientos, etc. Fue necesario en esa época, pero por su naturaleza y por el ímpetu colonizador, que era el principio del capitalismo. Eso no pude hablar de eso, pero ese desarrollo cognitivo no se puede separar de la emergencia del capitalismo también. Y por su naturaleza el capitalismo va y coloniza. Una pregunta. Adelante, Mundo. Adelante, Mundo. Ya, me ahorro los elogios porque estoy pasmado de tanto saber. Una preguntita y una observación. Una preguntita es, dijiste, Frederick, que no quemaban la tierra al construir estos suelos. Hiciste una diferencia, que algo así como que no quemaban. Ese es un tema, me parece bien interesante, me interesa para justamente ver la segunda observación. Muy acertado el adjetivo de mecanicista, pero se escapan a veces los vocablos materialistas, el uso del vocablo materialista, porque una de las colonizaciones fue construir una significación de materia desprovista de vida. Entonces se desprestigia, se le priva de toda su potencialidad vital. Y entonces la materia es separada de espíritu. Y el espíritu es lo bueno, la materia eso no sirve para nada, es materia. Sin embargo, los pueblos antiguos, no modernos, y ahora sabemos que la materia es vida, es viva. Entonces es riesgoso utilizarlo de materialista. Pero por eso me interesaba el de no quemar, entiendo que no destruir algunas características de vida de los materiales que se van a utilizar en la producción del suelo. Ya. Gracias. Sí, lo que se llama la pirólisis, donde se carboniza la biomasa, que va a devenir biocarbón, que es muy importante en ese suelo precolombino amazónico, transforma la biomasa
la carboniza, entonces deviene negra, pero se transforma su estructura. Se ve con el microscopio. Tiene una estructura con unos tubos, creo que se llaman tubos, pero microscópicos. Y ese biocarbón tiene, no se, ¿cómo se dice? No se pudre, no cambia, queda en el suelo. Los más antiguos suelos todavía están fértiles y tienen ese biocarbón en él. Entonces, es una transformación de la biomasa con ese sistema de pirólisis. ¿Cómo lo hacían? Yo he tratado de saber cómo lo hacían los precolombinos y los estudiosos no están de acuerdo, no saben. He visto en un artículo en castellano sobre unos hornos en forma de lo que tienen las abejas, ¿no? Pero de piedra y con solamente una entrada, porque para hacer pirólisis no puede entrar el oxígeno, el aire. Entonces puedes hacer tu fuego, no sé de dónde viene la calentura, eso es otra cosa, porque tienes que calentar lo que hay dentro. Y calentarlo a muy alta temperatura. Y nos dejas el nombre del autor hindú y mencionaste un título de él. Amitav Ghosh, G-H-O-S-H. Amitav, ¿cómo se pronuncia? A-M-I-T-A-V chica. Sus novelas son fantásticos, los recomiendo. Estoy absolutamente segura que han sido traducidas. Es muy conocido el autor. Quisiera hacer un comentario, Hugo. Sí. Adelante, Ricardo. Bueno, Freddy, muy agradecido por que hayas aceptado participar en nuestro evento de Chopiato. Muy interesante, muy importante tu contribución. Y bueno, y en este día también, ¿no? Que es el Día de los Muertos, hablar como has hablado creo que es muy importante. De hecho, lo percibí inclusive en tus textos, esa energía, esa forma de plantear y plantearte, ¿no? En esta situación de crisis que vive el planeta y la humanidad, ¿no? Creo que es muy importante eso. De hecho, la primera vez que leí un texto tuyo fue a través de un regalo que me hizo el doctor Mavid, un texto que generabas un debate con unos doctores franceses, ¿no? Justamente sobre esta percepción de este vínculo con los seres con los que cohabitamos, ¿no? Permanentemente, ¿no? Y con los cuales nuestros abuelos nos enseñaron a poder vivir de manera hermanada, ¿no? Y eso me pareció muy valioso de ti, Frederick, y lo traigo aquí porque creo que son pocas las personas que deciden en ámbitos con marcos muy duros como los académicos, ¿no? A poder colocar estas propuestas, estas perspectivas, ¿no? Y más desde la experiencia personal, ¿no? Creo que eso es una barrera que has roto, ¿no? Y me parece fundamental en estos tiempos y muy necesarias, y por eso te agradezco mucho, Freddy. Muchísimas gracias, Ricardo, Bien. por invitarme.